Un millonario arrogante humilló a una mesera frente a todo un restaurante de lujo. Pero cuando ella le respondió, sus palabras fueron tan devastadoras que el silencio sepulcral se apoderó del lugar. Lo que salió de los labios de esa joven cambió para siempre la vida de todos los presentes. Ricardo Vázquez observaba su reflejo en el espejo del baño del restaurante más exclusivo de la ciudad, ajustándose la corbata de seda italiana, que costaba más que el salario mensual de la mayoría de personas. A los 48 años había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más temidos y despreciados. Le Jardin Royal era el lugar perfecto para celebrar su cumpleaños. Mesas de mármol importado, lámparas de cristal que valían una fortuna, y una clientela tan exclusiva que necesitabas una recomendación personal, solo para conseguir una reservación. Era exactamente el tipo de lugar donde Ricardo se sentía en su elemento. Rodeado de lujo que validaba constantemente su sentimiento de superioridad, regresó a la mesa principal donde su familia lo esperaba con expresiones que variaban entre la resignación y la incomodidad. Su esposa, Patricia, lucía espléndida en un vestido de diseñador, pero sus ojos mostraban el cansancio de 20 años de matrimonio, con un hombre cuyo ego había crecido proporcionalmente con su cuenta bancaria. «Papá, ¿en serio era necesario alquilar todo el salón principal?», preguntó su hija Andrea, de 22 años, quien había regresado de estudiar en Europa, con una perspectiva muy diferente sobre la ostentación de su padre. «Por supuesto, Ricardo», respondió tomando asiento en la cabecera de la mesa como si fuera un trono. «Cuando eres importante, actúas como tal. No puedo mezclarme con cualquier persona en mi cumpleaños». Su hijo menor, Diego, de 18 años, intercambió una mirada incómoda con su hermana. Durante años habían observado cómo su padre trataba a las personas de servicio, a los empleados, a cualquiera que considerara inferior, y ambos habían comenzado a sentir vergüenza por su comportamiento. «Ricardo, Patricia», murmuró suavemente, «tal vez podría ser un poco más discreto esta noche. Es una celebración familiar en discreto». Ricardo se rió con una carcajada que resonó por todo el salón. «¿Por qué debería ser discreto? He trabajado duro para llegar donde estoy. Si otros no han logrado lo mismo, es porque no han trabajado lo suficiente». La familia había escuchado este discurso miles de veces. Ricardo había crecido en la pobreza y su éxito financiero había sido su manera de demostrarle al mundo que ya no era el niño pobre que había sido ridiculizado en la escuela. Pero en el proceso se había convertido en exactamente el tipo de persona que había odiado cuando era joven. Alguien que usaba su poder para humillar a otros. El restaurante había sido decorado especialmente para la ocasión. Flores exóticas importadas adornaban cada mesa. Había una orquesta de cámara tocando en vivo, y el menú había sido diseñado específicamente por el chef principal. Era una demostración de poder y riqueza que había costado más de lo que muchas familias ganaban en un año. «Señor Vázquez», se acercó el gerente del restaurante, un hombre elegante de unos 50 años que había aprendido a manejar clientes difíciles. «Todo está listo para comenzar el servicio. Nuestro equipo ha sido especialmente seleccionado para atenderlo esta noche». «Perfecto», Ricardo asintió con satisfacción. «Espero un servicio impecable. Y cuando digo impecable me refiero a que no toleraré ni el más mínimo error». El gerente asintió nerviosamente y se retiró, no sin antes hacer una señal discreta al equipo de meseros que esperaban en el área. Todos habían sido advertidos sobre la personalidad difícil del cliente, y todos sabían que esta noche tendrían que dar lo mejor de sí para evitar problemas. En la cocina, un equipo de 15 chefs trabajaba con precisión militar para preparar el menú de 7 platos que había sido especialmente diseñado para la ocasión. Cada plato era una obra de arte culinaria y el costo total de la cena podría haber alimentado a una familia durante meses. Mientras la familia Vázquez esperaba el inicio del servicio, Ricardo no podía evitar observar a su alrededor con satisfacción. Las mesas vacías del resto del restaurante le recordaban constantemente que tenía el poder económico para alquilar todo el lugar, solo para él y su familia. Era exactamente el tipo de demostración de poder que alimentaba su ego. «¿Sabes, che? ¿Es lo mejor de todo esto?», Ricardo le dijo a su familia mientras gesticulaba hacia el salón vacío, «que hay cientos de personas en esta ciudad que darían cualquier cosa por estar en mi lugar, pero nunca podrán porque no tienen lo que se necesita para ser exitoso». Andrea sintió náuseas escuchando a su padre. Durante sus estudios en Europa, había conocido a personas verdaderamente exitosas que también eran humildes y generosas. Había aprendido que la riqueza real no se medía solo en dinero, sino en cómo tratabas a otros y en el impacto positivo que tenías en el mundo. «Papá», Andrea intentó suavemente, «¿no crees que podrías usar tu éxito para ayudar a otros en lugar de solo demostrarlo?». Ricardo la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «Andrea, claramente esos profesores europeos te han llenado la cabeza de ideas tontas. El mundo es un lugar competitivo. Si ayudas demasiado a otros,
ellos se vuelven dependientes y tú te debilitas. Pero hay estudios que demuestran que las empresas más exitosas son aquellas que tratan mejor a sus empleados y que contribuyen positivamente a la sociedad. Diego intervino tratando de apoyar a su hermana en estudios. Ricardo se burló. ¿Sabes qué es un estudio, Diego? Es lo que hacen las personas que no tienen éxito real para sentirse mejor sobre su fracaso. Yo no necesito estudios. Mis resultados hablan por sí solos. Patricia observaba la conversación con creciente incomodidad. Durante años había intentado moderar el comportamiento de su esposo, especialmente cuando estaban en público. Pero Ricardo parecía incapaz de controlar su necesidad de demostrar superioridad sobre otros. En ese momento las puertas del área de servicio se abrieron y apareció el equipo de meseros, encabezado por una joven que inmediatamente captó la atención de todos en la mesa. Tenía aproximadamente 25 años, cabello oscuro recogido en un moño profesional y una presencia que irradiaba tanto profesionalismo como dignidad natural. Se acercó a la mesa con pasos seguros, llevando consigo una elegancia que contrastaba marcadamente con su uniforme de servicio. Había algo en sus ojos, una inteligencia profunda y una serenidad que Ricardo no pudo evitar notar, aunque no le dio importancia en ese momento. Buenas noches, dijo con una voz clara y profesional. Mi nombre es Isabel Morales y seré su mesera principal esta noche. Es un honor atenderlos en esta celebración especial. Su español era perfecto, pero había algo en su entonación que sugería que dominaba otros idiomas. Su postura era la de alguien educado, y su manera de hablar indicaba un nivel de refinamiento que parecía incongruente con su posición actual. Perfecto, Ricardo, respondió sin siquiera mirarla directamente, ya revisando el menú. Esperamos servicio excepcional. Y cuando digo excepcional me refiero a que no habrá lugar para errores. Isabela asintió profesionalmente, pero Andrea notó algo en sus ojos. No era miedo o sumisión como esperarían de una empleada intimidada. Era algo más parecido a compasión, como si ella entendiera exactamente qué tipo de persona era Ricardo y sintiera lástima por él. Desde luego, señor Vázquez, hemos preparado especialmente cada detalle para hacer de esta noche una experiencia memorable. Isabela respondió con una calma que contrastaba con la arrogancia creciente de Ricardo. Mientras Isabela explicaba el menú especial y las opciones de maridaje, Ricardo la interrumpió bruscamente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó de manera que sonaba más como un interrogatorio que como conversación casual. 3 meses. Señor, Isabela respondió sin inmutarse. ¿Y antes de esto qué hacías? ¿También servías mesas? Ricardo continuó con un tono que claramente buscaba establecer jerarquía. Isabela hizo una pausa casi imperceptible antes de responder. Trabajado en el sector de servicios durante algún tiempo, señor. Mi prioridad siempre ha sido brindar la mejor atención posible a cada cliente. Era una respuesta diplomática que no revelaba nada personal, pero que mantuvo su dignidad intacta. Sin embargo, Ricardo interpretó su profesionalismo como una oportunidad para demostrar su poder. Bien, Ricardo se recostó en su silla con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces sabes la importancia de mantener contentos a los clientes. Todos nuestros clientes son importantes, señor Vázquez. Isabela respondió con una sonrisa que era profesional, pero que tenía un filo que Ricardo no captó inmediatamente. La familia Vázquez observó este intercambio con creciente incomodidad. Andrea y Diego intercambiaron miradas que claramente comunicaban su vergüenza por el comportamiento de su padre, mientras Patricia se concentraba intensamente en su copa de agua, como si pudiera volverse invisible, mientras Isabela tomaba las órdenes de bebidas. Ricardo no podía dejar de hacer comentarios que claramente buscaban establecer su posición superior. Cada pregunta que hacía, cada instrucción que daba, estaba diseñada para recordarle a Isabela cuál era su lugar en la jerarquía social. Pero Isabela manejaba cada intercambio con una gracia profesional que comenzó a frustrar a Ricardo. Él estaba acostumbrado a que las personas de servicio mostraran deferencia obvia, incluso miedo. Isabela, sin embargo, mantenía una dignidad tranquila que no podía ser quebrada por su arrogancia. Lo que Ricardo no sabía era que Isabela Morales llevaba consigo secretos que habrían sorprendido a cualquiera en esa mesa. Su presencia en ese restaurante no era coincidencia, y su tranquilidad frente a su arrogancia tenía razones que él no podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Mientras la noche avanzaba y el primer plato era servido, Ricardo sintió una extraña necesidad de quebrar la compostura profesional de Isabela. Era como si su dignidad natural fuera un desafío personal a su autoridad. Y esa necesidad de dominar a alguien que se negaba a ser intimidado sería exactamente lo que desencadenaría los eventos que cambiarían todo para siempre. El primer plato llegó con la precisión de un ballet, medallones de foie acompañados de una reducción de vino o porto que había sido añejado durante 15 años. Isabela se movía alrededor de la mesa con una gracia que parecía natural, sirviendo cada plato con una técnica que evidenciaba experiencia y entrenamiento profesional. Ricardo observaba cada movimiento con ojos críticos,
buscando cualquier falla que pudiera usar para ejercer su autoridad. Pero Isabela era impecable. Conocía exactamente cómo servir desde la izquierda, cómo sostener la bandeja, cómo nunca dar la espalda completamente a los comensales. Era evidente que había sido entrenada en servicio de alta gama. ¿De dónde aprendiste a servir así?, Ricardo preguntó abruptamente, interrumpiendo la conversación que Andrea intentaba mantener sobre su reciente viaje a París. Isabela terminó de servir el plato de Patricia antes de responder. La experiencia enseña muchas cosas, señor Vázquez. Era otra respuesta diplomática, pero Ricardo la interpretó como evasiva. Su ego, ya inflado por la ostentación de la noche, no podía tolerar que alguien que él consideraba inferior no respondiera directamente a sus preguntas. No te pregunté sobre la experiencia. Ricardo elevó la voz lo suficiente para que sonara amenazante. Te pregunté específicamente dónde aprendiste. ¿Es tan difícil una respuesta directa? El cambio de tono fue inmediato. La familia Vázquez se tensó visiblemente. Patricia dejó de masticar. Andrea se puso rígida en su silla, y Diego bajó la mirada hacia su plato, sintiendo la vergüenza familiar que conocía tan bien. Isabela, sin embargo, no mostró intimidación. Su postura se mantuvo erguida, su voz calmada. Aprendí en varios lugares a lo largo de los años, señor. Cada establecimiento tiene sus propios estándares y técnicas. Varios lugares. Ricardo se inclinó hacia adelante como un depredador que había detectado debilidad. Eso significa que has sido despedida de otros trabajos. Es por eso que estás aquí, porque nadie más te quiere. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía acortar con cuchillo. Los otros meseros que estaban cerca se detuvieron momentáneamente en sus tareas, sintiendo la tensión que emanaba de la mesa principal. Papá, Andrea murmuró, su voz cargada de súplica. Por favor, silencio, Andrea. Ricardo la cortó sin siquiera mirarla. Estoy teniendo una conversación con la señorita. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Isabela Morales, señor. Ella respondió con la misma calma inquebrantable. Isabela Morales. Ricardo repitió con un tono burlón. Dime, Isabela, ¿cuál es tu educación? ¿Terminaste la secundaria? La pregunta fue formulada con una crueldad tan evidente que Diego sintió náuseas. Había visto a su padre humillar a empleados antes, pero nunca había sido testigo de algo tan directo y malicioso. Isabela miró a Ricardo directamente a los ojos por primera vez esa noche y por un momento fugaz, algo pasó entre ellos. Era sumisión ni miedo lo que Ricardo vio en esos ojos oscuros. Era algo que no pudo identificar inmediatamente, pero que lo incomodó profundamente. Terminé la secundaria, sí, señor. Isabela respondió, y continuó estudiando después. Oh, sí. Ricardo se rió con una carcajada cruel que resonó por todo el salón. ¿Estudiaste qué? ¿Un curso de cocina de 6 meses? ¿Algún programa técnico para aprender a servir mesas? Patricia finalmente encontró su voz. Ricardo, esto es inapropiado. Déjala en paz. Ricardo se volteó hacia su esposa con ojos encendidos. Es inapropiado que quiera conocer a las personas que nos están sirviendo. Es inapropiado que ejerza mi derecho como cliente a hacer preguntas. No es el qué, es el cómo. Andrea intervino, su voz temblando de indignación contenida. La es tratando como si fuera menos que humana. No es menos que humana. Ricardo gritó, golpeando la mesa con suficiente fuerza para hacer tintinear la cristalería. Pero tampoco es igual que nosotros. Hay diferencias sociales, y es importante que todos entiendan su lugar. El restaurante entero se había sumido en un silencio sepulcral. Los otros comensales, aunque estaban en el área del bar que no había sido alquilada, podían escuchar claramente lo que estaba sucediendo. El gerente observaba desde lejos con expresión de pánico, claramente debatiendo si debía intervenir o no. Isabela permaneció inmóvil durante toda la explosión de Ricardo. Cuando él terminó de gritar, ella habló con una voz que era tan calmada que contrastaba dramáticamente con su arrebato. ¿Puedo continuar sirviendo la cena, señor Vázquez? ¿O prefiere que llame al gerente para que lo atienda otro mesero? La pregunta fue formulada con tal profesionalismo que hizo que la pérdida de control de Ricardo pareciera aún más patética. Era evidente que Isabela tenía un autocontrol que él había perdido completamente. No, Ricardo respondió, su voz aún tensa de ira. Tú vas a continuar sirviéndonos, pero quiero que recuerdes quién está pagando tu salario esta noche. Por supuesto, señor. Isabela asintió. ¿Puedo ofrecerles la selección de vinos para el segundo plato? Mientras Isabela se retiraba momentáneamente para buscar la carta de vinos, la familia Vázquez se quedó en un silencio tenso y vergonzoso. Patricia habló en voz baja pero firme. Te estás comportando como un monstruo. Ricardo se volvió hacia ella con incredulidad. Por establecer límites apropiados, por no permitir que una empleada sea irrespetuosa. Ella no fue irrespetuosa. Andrea explotó, ya no pudiendo contenerse. Ha sido absolutamente profesional. Tú eres el que está siendo cruel sin ninguna razón.
Andrea tiene razón, papá. Diego se unió a su hermana encontrando coraje en su apoyo. La estás humillando públicamente y no ha hecho nada para merecerlo. Ricardo miró a su familia con una expresión de traición genuina. En su mente distorsionada, él era el patriarca que merecía apoyo incondicional, especialmente en situaciones donde su autoridad estaba siendo cuestionada. ¿En serio van a tomar el lado de una extraña sobre el de su propio padre? Con una voz que mezclaba dolor e indignación. No estamos tomando lados, Patricia respondió cansadamente. Estamos señalando un comportamiento que es objetivamente cruel. En ese momento Isabela regresó con la carta de vinos, aparentemente ajena a la tensión familiar que había estallado en su ausencia. O tal vez, como sospechaba Andrea, era lo suficientemente perceptiva como para darse cuenta, pero lo suficientemente profesional como para ignorarlo. Para el segundo plato, que será lubina con salsa de azafrán, Isabela comenzó. Recomendamos un albariño de Rías Baixas de 2018, o si prefieren algo más robusto, tenemos un verdejo de rueda que marida excelentemente. Conmer, su conocimiento sobre vinos era evidente, y la manera en que describía cada opción mostraba un paladar educado que parecía incongruente con la imagen que Ricardo tenía de ella como una simple mesera. ¿Cómo sabes tanto sobre vinos, Ricardo?, preguntó, pero esta vez su tono tenía una nota de curiosidad genuina mezclada con su hostilidad habitual. Parte de mi trabajo es conocer nuestras elecciones lo suficientemente bien como para hacer recomendaciones apropiadas. Isabela respondió. Pero ¿has probado estos vinos?, Ricardo insistió. ¿O solo estás recitando lo que te dijeron que dijeras? Isabela hizo una pausa, que duró apenas un segundo, pero que Andrea notó. Era como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar. He tenido la oportunidad de probar la mayoría de nuestras elecciones. Sí, señor, respondió finalmente. La oportunidad en Ricardo se burló. ¿Qué significa eso? Te dan muestras gratis como parte de tu entrenamiento. Algo así, Isabela respondió, manteniendo su diplomacia profesional. Pero Ricardo había detectado algo en su respuesta que no podía dejar pasar. Su instinto para detectar secretos. El mismo instinto que lo había hecho exitoso en los negocios. Le decía que había más en la historia de Isabela de lo que ella estaba revelando. ¿Sabes qué? Ricardo se recostó en su silla con una sonrisa cruel. Creo que nos estás mintiendo. Creo que eres exactamente lo que pareces. Una chica que no pudo hacer nada mejor con su vida que servir mesas y ahora estás tratando de impresionarnos con conocimiento falso. Ricardo, ya basta, Patricia gritó, pero él la ignoró completamente. De hecho, Ricardo continuó, su voz volviéndose más cruel. Apuesto a que ni siquiera sabes la diferencia entre un Merlot y un Malbec. Solo estás repitiendo palabras que... Isabela miró a Ricardo durante un momento largo y Andrea pudo jurar que vio algo cambiando en sus ojos. No era ira, no era hurt. Era algo más parecido a lástima, señor Vázquez. Isabela dijo finalmente, ¿le gustaría que seleccionara el vino por ustedes basándome en mis recomendaciones o prefiere elegir usted mismo? Era otra respuesta perfectamente profesional que evitaba el conflicto directo, pero que de alguna manera hacía que la agresión de Ricardo pareciera infantil por contraste. Elige tú, Ricardo, dijo con una sonrisa maliciosa. Quiero ver si realmente sabes de lo que estás hablando, o si solo eres otra mentirosa tratando de parecer más inteligente de lo que es. Isabela sintió y se dirigió hacia la cava de vinos. Mientras estaba ausente, Diego se inclinó hacia su padre. Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Ella no te ha faltado al respeto para nada. Porque Diego, Ricardo respondió como si estuviera enseñando una lección importante. Es crucial que las personas entiendan la jerarquía social. Cuando permites que alguien de clase inferior actúe como si fuera igual a ti, estás minando tu propia autoridad. Clase inferior, Andrea repitió con horror. Papá, ¿te escuchas a ti mismo? Me escucho perfectamente, Ricardo respondió con convicción. Y lo que escucho es a un hombre exitoso que no se deja intimidar por empleados que no conocen su lugar. Isabela regresó con una botella que Ricardo no reconoció inmediatamente. Era claramente cara, pero él no era un experto en vinos a pesar de su pretensión de serlo. Seleccioné un Godello de Valdeorras 2017 a Isabela, explicó mientras abría la botella con movimientos expertos. Es una uva menos conocida que el albariño, pero tiene una mineralidad compleja que complementa perfectamente la delicadeza de la lubina, sin opacar el azafrán. Sirvió una pequeña muestra para Ricardo, quien la probó con expresión escéptica. Para su frustración, tenía que admitir que era una selección excelente. ¿Cuánto cuesta esta botella?, preguntó buscando una nueva línea de ataque. 350 euros. Señor, Isabela respondió sin dudar. Ricardo casi se ahogó con el vino. Era más de lo que muchas personas ganaban
en un mes. Y esta simple mesera había seleccionado casualmente una de las botellas más caras de la carta. ¿Y decidiste seleccionar la botella más cara porque piensas que soy estúpido?, Ricardo preguntó, su voz peligrosamente baja. La seleccioné porque es la mejor para este maridaje. Isabela respondió simplemente, pero si prefiere algo menos costoso, puedo traer otra opción. Ah, no, Ricardo respondió rápidamente, su ego no permitiéndole parecer preocupado por el dinero. Está bien, pero espero que valga cada centavo. My entrance. Isabela servía el vino al resto de la familia. Ricardo se dio cuenta de que cada intercambio con ella lo dejaba sintiéndose menos en control. No más bien era como si ella tuviera un poder silencioso que no podía quebrar. Y eso lo frustraba más que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Lo que no sabía era que Isabela Morales tenía secretos que harían que sus intentos de humillación parecieran no solo crueles, sino completamente absurdos. Y la noche apenas estaba comenzando. El segundo plato llegó con la precisión de un reloj suizo. Lubina perfectamente cocida sobre un lecho de risotto con azafrán, acompañada de verduras de temporada que habían sido cortadas con precisión geométrica. Isabela sirvió cada plato con la misma elegancia inquebrantable que había demostrado toda la noche, aparentemente inmune a la hostilidad creciente de Ricardo. Pero Ricardo había cruzado una línea invisible en su mente. La selección de vino de Isabela, su conocimiento evidente, su negativa a ser intimidada. Todo esto había herido su ego de una manera que no podía tolerar. En su universo distorsionado, cualquier muestra de competencia de parte de alguien que él consideraba inferior era una afrenta personal que requería castigo. Isabela Ricardo llamó su atención justo cuando ella estaba a punto de retirarse para permitir que la familia disfrutara del plato. Su voz tenía un tono diferente ahora, más calculado, más cruel. Sí, señor Vázquez. Isabela respondió volteándose con la misma profesionalidad de siempre. Quédate aquí un momento, quiero hacerte algunas preguntas. Patricia cerró los ojos brevemente, reconociendo el tono. Era el mismo que Ricardo usaba en las reuniones de negocios cuando estaba a punto de destruir a un competidor. Andrea y Diego intercambiaron miradas de alarma creciente. ¿En qué puedo servirle, señor? Isabel la preguntó, manteniéndose en su posición con las manos clasped profesionalmente frente a ella en Dime. Ricardo comenzó cortando un pedazo de lubina sin siquiera mirar a Isabela, como si ella fuera demasiado insignificante para merecer su atención visual completa. ¿Cuánto ganas trabajando aquí? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Era una violación obvia de la privacidad que hizo que toda la familia se tensara visiblemente. Papá, Andrea susurró urgentemente. No puedes preguntarle eso. ¿Por qué no? Ricardo levantó la vista hacia su hija con falsa inocencia. Es una pregunta legítima. Estoy considerando si darle una propina generosa y necesito saber cuál. ¿Sería un monto apropiado? Era una mentira obvia y todos en la mesa lo sabían. Ricardo no estaba interesado en ser generoso. Estaba buscando otra manera de establecer dominancia. Isabela permaneció en silencio por un momento, claramente considerando cómo responder a una pregunta tan inapropiada. Mi compensación es privada, señor Vázquez, pero le aseguro que cualquier propina que considere apropiada será muy apreciada, respondió finalmente. Privada. Ricardo se rió con una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. Privada, querida. Cuando trabajas sirviendo mesas, tu salario no es exactamente información clasificada del gobierno. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Te voy a decir lo que creo. Creo que ganas aproximadamente $1000 al mes, si tienes suerte. Eso significa que en un año entero, trabajando como esclava, apenas ganas lo que yo gasto en una cena como esta. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Los meseros que estaban cerca habían dejado de moverse completamente, y hasta los sonidos de la cocina parecían haberse apagado. ¿Sabes cuánto costó alquilar este salón para esta noche? Ricardo continuó, su voz volviéndose más cruel con cada palabra. 000 solo por el alquiler del espacio. Y la comida, el vino, la decoración, la orquesta. En total, esta cena me está costando aproximadamente $0. Isabel la escuchó sin mostrar ninguna reacción visible, pero Andrea pudo ver algo cambiando en su postura. No era sumisión. Era como si se estuviera preparando para algo. $40,000. Ricardo repitió saboreando las palabras como si fueran el vino caro que había ordenado. Es más de lo que tú ganas en 3 años. ¿Te das cuenta de la diferencia entre nosotros? ¿Te das cuenta de por qué es absurdo que actúes como si fueras mi igual? Ricardo, por favor. Patricia suplicó, su voz quebrada por la vergüenza. Esto es suficiente, ¿no, Patricia? Ricardo se volvió hacia su esposa con ojos encendidos. No es suficiente, porque esta chica necesita entender la realidad del mundo. Necesita entender que hay personas como nosotros y personas como ella, y que pretender lo contrario es ridículo. Se volvió de nuevo hacia Isabela, quien había permanecido inmóvil durante toda la diatriba. ¿Sabes qué me molesta más de ti?
Ricardo preguntó poniéndose de pie abruptamente. Su movimiento fue tan súbito que hizo que Patricia saltara en su silla. Señor, no entiendo. Ana Isabela respondió calmadamente. Lo que me molesta. Ricardo caminó alrededor de la mesa hacia donde estaba Isabela. Easy tu actitud, tu manera de actuar como si fueras demasiado buena para este trabajo, como si estuvieras aquí haciendo un favor, en lugar de ganándote la vida. Honestamente, ahora estaba de pie directamente frente a Isabela, usando su altura para intimidar, pero ella no retrocedió ni bajó la mirada. Yo respeto mucho mi trabajo, señor Vázquez. Isabela dijo, su voz manteniéndose firme a pesar de la proximidad agresiva de Ricardo. Ahí, Ricardo se burló. ¿Respetas servir mesas? ¿Respetas limpiar después de personas exitosas? ¿Respetas vivir de las propinas de gente como yo? Respeto el trabajo honesto sin importar cuál sea. Ana Isabela respondió, y por primera vez esa noche había un filo en su voz que no había estado ahí antes. Esas palabras tocaron algo profundo en Ricardo. Su propia historia, su niñez pobre, los años de humillación que había sufrido antes de hacerse rico. Pero en lugar de generar empatía, la respuesta de Isabela solo alimentó su ira. Trabajo honesto. Explotó como si tuvieras opción, como si hubieras elegido este trabajo porque lo encontraste noble, en lugar de porque es lo único que puedes hacer. Diego se puso de pie abruptamente. Ya basta, papá. Te estás comportando como un loco. Siéntate. Ricardo rugió hacia su hijo. No te metas en conversaciones de adultos. Soy adulto. Diego gritó. De vuelta, ni como adulto te estoy diciendo que te estás comportando como un matón cruel. La confrontación entre padre e hijo hizo que otros comensales en el área del bar comenzaran a voltear hacia la mesa principal. El gerente finalmente comenzó a caminar en su dirección, claramente debatiendo si debía intervenir. Isabela aprovechó la distracción para dar un paso atrás, pero Ricardo se dio cuenta inmediatamente. No te muevas, le ordenó con una voz tan fría que hizo que Patricia se estremeciera. No he terminado contigo, señor Vázquez. Isabela dijo, y ahora había algo diferente en su tono. Todavía era profesional, pero había perdido la deferencia. Creo que sería mejor si permitiera que otro miembro del equipo continúe con el servicio. ¿Mejor para quién? Ricardo preguntó peligrosamente. Mejor para ti, porque no quieres enfrentar la realidad de lo que eres, a mejor para todos. Isabela respondió mirándolo directamente a los ojos, incluido usted. La implicación de que él necesitaba protección de sí mismo fue como gasolina al fuego de su ego. En ese momento Ricardo perdió completamente el control racional. ¿Sabes qué? Ricardo se acercó aún más, invadiendo completamente el espacio personal de Isabela. Creo que necesitas una lección de humildad. Creo que has estado fingiendo ser algo que no eres durante demasiado tiempo, Ricardo. Patricia se puso de pie también, su voz temblando. Para ahora mismo, o llamo seguridad, seguridad, Ricardo se rió histéricamente. Para proteger a una mesera que no conoce su lugar, se volvió hacia Isabela con una sonrisa que no tenía nada de humor en ella. Dime, Isabela, ¿alguna vez has estado en un lugar como este como clienta? ¿Alguna vez has podido permitirte una cena de $40,000? No, Isabela respondió simplemente. ¿Alguna vez has volado en primera clase? ¿Has tenido un automóvil que costara más de $100,000? ¿Has vivido en una casa con más de 10 habitaciones? No, Isabela repitió, manteniendo su calma. Entonces, ¿por qué actúas como si fueras mi igual? Ricardo gritó, su voz resonando por todo el restaurante. ¿Por qué te niegas a mostrar el respeto que merece alguien que obviamente es superior a ti, en todos los aspectos? En ese momento, el gerente finalmente llegó a la mesa, su cara pálida de pánico. Señor Vázquez, comenzó nerviosamente. ¿Hay algún problema que podamos resolver? El único problema. Ricardo se volvió hacia el gerente sin dejar de apuntar hacia Isabela. Es que su empleada no entiende cómo tratar a clientes importantes. El gerente miró entre Ricardo e Isabela, claramente tratando de evaluar la situación. Señor, Isabela es una de nuestras mejores meseras. Si hay algo específico que la moleste, lo que me molesta es su actitud. Ricardo interrumpió. Su negativa a mostrar la deferencia apropiada, su manera de actuar como si fuera demasiado buena para su trabajo. Isabela finalmente habló dirigiéndose a Angela. Señor Morrison, he tratado de mantener el servicio profesional toda la noche. Si el señor Vázquez prefiere otro mesero, estoy dispuesta a transferir mis responsabilidades. No, Ricardo gritó. No vas a escaparte tan fácilmente. Vas a quedarte aquí y vas a aprender lo que significa el respeto real. Fue en ese momento que Ricardo cometió el error que cambiaría todo para siempre. Se acercó aún más a Isabela, tanto que podía sentir su respiración, y con una voz que destilaba desprecio absoluto, dijo las palabras que sellarían su destino. Eres solo una mesera patética, que nunca será nada más en la vida, y es hora de que lo aceptes. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores.
No era tenso ni incómodo. Era el silencio antes de la tormenta. Isabella miró Ricardo durante un momento largo y algo cambió en sus ojos. La paciencia profesional, la tolerancia, la compasión que había mostrado toda la noche, todo se evaporó en un instante. Cuando habló, su voz era calmada, pero tenía un poder que hizo que todos en el restaurante se inclinaran inconscientemente hacia adelante para escuchar. Señor Vázquez, dijo Isabella, creo que es momento de que tenga una conversación diferente. Y con esas palabras, el mundo de Ricardo Vázquez estaba a punto de colapsar para siempre. El silencio en el restaurante era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguos en la pared. Isabella permaneció inmóvil frente a Ricardo, pero algo fundamental había cambiado en su presencia. Ya no era la mesera profesional, tratando de mantener la paz. Ahora había una autoridad en su postura que Ricardo no había visto antes. Una dignidad que no podía ser tocada por sus insultos al señor Vázquez. Isabella comenzó su voz clara y firme. Ha pasado toda la noche tratando de establecer su superioridad basándose en su dinero. Permítame preguntarle algo. Ricardo parpadeó sorprendido por el cambio de tono. Durante toda la noche había estado atacando y ahora de repente Isabella estaba tomando control de la conversación. ¿Cómo se hizo rico exactamente? Isabella preguntó, inclinando ligeramente la cabeza como si fuera genuinamente curiosa. ¿Qué? Ricardo balbuceó completamente desprevenido por la pregunta. Su fortuna. Ana Isabella continuó calmadamente. ¿Cómo la construyó? ¿Qué hizo específicamente que lo convirtiera en el hombre exitoso que afirma ser? Ricardo se enderezó recuperando parte de su arrogancia. Trabajo duro, visión empresarial, inteligencia superior, cosas que tú claramente no entiendes. Trebeo. Duro, Isabella repitió. Y había algo en su tono que hizo que Patricia se enderezara en su silla. ¿Qué tipo de trabajo? Duro. Construye un imperio inmobiliario desde cero. Ricardo respondió inflando el pecho. Compré terrenos cuando nadie más vio su potencial. Desarrollé proyectos que transformaron la ciudad interesante. Isabella asintió. ¿Y los terrenos que compró? ¿Los compró a precio justo de mercado? La pregunta era aparentemente inocente, pero había algo en la manera que la formuló que hizo que Diego frunciera el ceño. Era como si Isabella supiera algo específico. Por supuesto que sí, Ricardo respondió. Pero había una nota defensiva en su voz que no había estado ahí antes. ¿Incluso los terrenos de la comunidad San José? Isabella preguntó suavemente. El color se drenó completamente de la cara de Ricardo. La comunidad San José había sido el proyecto que lo había catapultado de empresario próspero a multimillonario. Pero los detalles de esa adquisición eran algo que él había trabajado muy duro para mantener en secreto. ¿Cómo? ¿Conoces ese nombre? Ricardo balbuceó. Isabella no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se dirigió hacia el gerente, quien había estado observando todo el intercambio con fascination creciente. Señor Morrison, Isabella dijo profesionalmente, ¿sería posible traer una silla? Creo que esta conversación va a tomar un poco más de tiempo. El gerente, claramente confundido pero intrigado, hizo una señal a uno de los meseros, quien rápidamente trajo una silla. Isabella se sentó con elegancia, como si estuviera en una sala de juntas en lugar de en el piso de un restaurante. Cuando habló de nuevo, había perdido completamente el acento de servicio que había mantenido toda la noche. Su español era ahora el de alguien claramente educado, refinado, con matices que sugerían educación superior. Señor Vázquez, Isabella. Comenzó cruzando las piernas con una elegancia que parecía natural. La comunidad San José consistía de 150 familias que habían vivido en esa tierra durante generaciones. Familias trabajadoras, la mayoría inmigrantes que habían construido una vida modesta pero digna. Ricardo había comenzado a temblar visiblemente. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría saber? Más sé, Isabella continuó imperturbable, que usted utilizó conexiones políticas para reclasificar esa tierra como zona de riesgo ambiental, lo cual forzó a las familias a vender a una fracción del valor real del mercado. Eso es mentira. Ricardo gritó, pero su voz sonaba desesperada. En lugar de indignada, San Isabella siguió, su voz volviéndose más fuerte. Que después de comprar esa tierra por prácticamente nada, usted usó las mismas conexiones políticas para reclasificarla como zona de desarrollo premium, multiplicando su valor por 1000. Andrea y Diego miraban entre su padre e Isabella con expresiones de shock creciente. Patricia había puesto su mano sobre su corazón como si estuviera teniendo dificultades para respirar. ¿Cómo? Ricardo susurró. Isabella se puso de pie, su presencia ahora dominando completamente el espacio. Que cuando las familias trataron de luchar legalmente contra la expropiación, usted contrató abogados para prolongar el proceso hasta que se quedaran sin dinero para continuar. El restaurante entero estaba ahora prestando atención. Los comensales del bar habían dejado de pretender que no estaban escuchando, y el personal había dejado de moverse completamente. Señor Vázquez, Isabella continuó, ¿quiere saber cómo conozco todos estos detalles?
Ricardo no podía hablar. Estaba de pie como una estatua, con la cara completamente pálida y los ojos abiertos con terror. Conozco estos detalles, Isabela, dijo caminando lentamente alrededor de la mesa como un depredador. Porque mi familia era una de las 150 familias que fueron desplazadas. El impacto de esa revelación fue como un rayo que partió el aire del restaurante. Patricia se llevó ambas manos a la boca. Andrea gritó audiblemente y Diego se puso de pie tan abruptamente que volcó su silla. Mi nombre completo, Isabela. Continuó su voz ahora cargada de una emoción que había estado conteniendo toda la noche. Es Isabela Morales Sandoval. Mi padre era Miguel Morales, quien dirigía la cooperativa de construcción de la comunidad San José. Ricardo comenzó a retroceder como si las palabras de Isabela fueran físicamente dañinas. Mi padre Isabela siguió. Era el hombre que organizó las protestas pacíficas contra su desarrollo, el hombre que intentó exponer la corrupción detrás de las reclasificaciones de tierra, el hombre que usted destruyó sistemáticamente. No, Ricardo murmuró negando con la cabeza. Recuerda lo que le pasó a mi padre, señor Vázquez. Isabela preguntó, y ahora había lágrimas en sus ojos. Pero su voz se mantenía fuerte. Recuerda cómo sus abogados fabricaron cargos de incitación a la violencia para que fuera arrestado. El silencio era ensordecedor. Todos en el restaurante estaban completamente inmóviles, como si estuvieran presenciando algo histórico. Recuerda cómo se aseguró de que mi padre nunca pudiera trabajar en construcción otra vez. Isabela continuó, cómo lo pusieron en una lista negra que lo siguió hasta que murió. Isabela, yo no sabía. Ricardo tartamudeó. Claro que sabía. Isabela gritó por primera vez, su compostura finalmente rompiéndose. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Destruyó deliberadamente a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la riqueza. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, pero mantuvo su postura erguida. Mi padre murió de un ataque al corazón a los 45 days. Isabela dijo, su voz quebrándose ligeramente. Murió pobre, humillado, sin poder proporcionar para su familia todo porque usted decidió que su codicia era más importante que las vidas de 150 familias. Ricardo había comenzado a llorar, lágrimas corriendo por su cara, mientras la magnitud de lo que había hecho tantos años atrás regresaba para confrontarlo de la manera más inesperada. ¿Quieres saber qué pasó con el resto de nosotros después de que destruyeran nuestro hogar? Isabela preguntó. Ricardo no pudo responder. Mi madre tuvo que trabajar 3 empleos para mantenernos. Yo tuve que dejar la universidad en mi segundo año para ayudar económicamente. Nos mudamos a un apartamento de una habitación donde vivimos durante años, tratando de reconstruir lo que usted había destruido. Isabela se acercó hasta estar directamente frente a Ricardo, mirándolo a los ojos. Durante años, señor Vázquez, usted ha sido para mí la definición del mal, el ejemplo perfecto de cómo el poder y el dinero pueden convertir a una persona en un monstruo sin alma. Ricardo estaba sollozando ahora, completamente quebrado. Pero ¿sabe qué es lo más irónico de todo? Isabela preguntó, su voz volviendo a la calma. Durante todos estos años, mientras usted vivía en su mansión construida sobre la miseria que causó, yo seguí estudiando. Trabajé de día y estudié de noche. Me gradué con honores en administración de empresas. Conseguí una maestría en desarrollo comunitario. Me convertí en exactamente lo que usted dice que respeta, una persona educada y exitosa. Se enderezó recuperando completamente su compostura. Y cuando supe que estaría cenando aquí esta noche, solicité específicamente ser su mesera, porque después de 15 años, finalmente tenía la oportunidad de conocer al hombre que destruyó mi familia. El restaurante estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. ¿Sabe qué esperaba encontrar? Isabela preguntó suavemente. Esperaba encontrar un monstruo, un demonio sin redención. Pero lo que encontré fue algo mucho peor. Ricardo la miró a través de sus lágrimas. Encontré a un hombre patético que construyó su identidad entera sobre el sufrimiento de otros, y que es tan vacío por dentro que la única manera que conoce de sentirse importante es humillando a personas que él percibe como vulnerables. Isabela caminó hacia su bolso de servicio y sacó algo que hizo que Ricardo abriera los ojos con shock. Era una fotografía vieja descolorida por los años. Esta Isabela dijo sosteniéndola donde Ricardo pudiera verla. Es una foto de mi familia el día antes de que llegaran sus bulldozers a destruir nuestro hogar. En la foto se veía una familia feliz frente a una casa modesta, pero bien cuidada. Un hombre sonriente con sus brazos alrededor de una mujer y una niña pequeña. Esa niña, Isabela señaló, soy yo. Tenía 10 años y ese hombre que está sonriendo es mi padre antes de que usted lo destruyera. La foto pasó de mano en mano alrededor de la mesa. Andrea estaba llorando abiertamente. Diego tenía la cara enterrada en sus manos, y Patricia miraba a su esposo como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Cuando la foto regresó a Isabela, la guardó cuidadosamente. Señor Vázquez, dijo finalmente,
ha pasado esta noche, tratando de enseñarme sobre jerarquías sociales, sobre quién merece respeto y quién no, sobre el valor de las personas basado en su riqueza. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Permítame enseñarle algo a cambio. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye. Y usted, señor Vázquez, no construyó nada, solo destruyó. Y con esas palabras, Isabela había logrado algo que parecía imposible. Había reducido a uno de los hombres más poderosos del país a escombros emocionales, usando nada más que la verdad. El llanto de Ricardo resonaba por todo el restaurante como el sonido de un animal. No era el llanto digno de un hombre arrepentido, sino el colapso completo de alguien cuya realidad acababa de ser destrozada pieza por pieza. Sus sollozos eran convulsivos, desesperados, como si cada lágrima llevara consigo años de negación, que finalmente se desmoronaba. Isabela permanecía de pie frente a él, observando la desintegración del hombre que había atormentado sus pesadillas durante 15 años. Pero en lugar de satisfacción, su rostro mostraba algo más complejo. Una mezcla de justicia cumplida y tristeza profunda por la destrucción que estaba presenciando. Por favor. Ricardo tartamudeó entre sollozos, cayendo literalmente de rodillas. Frente a Isabela, en la imagen era surreal. Uno de los hombres más ricos del país, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de la mayoría de personas, arrodillado en el piso de mármol de su propio evento de cumpleaños. Por favor, Isabela, yo no sabía que eras que no sabía. Isabela lo interrumpió. Su voz cortante como un cuchillo. No sabía que era humana. No sabía que las 150 familias que desplazó tenían nombres, historias, sueños, o no sabía que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de su crueldad. Patricia se había puesto de pie y caminaba hacia su esposo por Oseid y Tuvo. A medio camino, como si no supiera si consolarlo o alejarse de él para siempre. Sus propias lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir sobre el hombre con quien había compartido 20 años de matrimonio. Patricia sabía. Isabela preguntó dirigiéndose directamente a la esposa de Ricardo. ¿Sabía cómo se hizo rico su esposo realmente? Patricia negó con la cabeza, sus labios temblando. Joel me dijo que había sido una oportunidad de inversión, que había comprado terrenos baratos y que habían aumentado de valor. Nunca me dijo sobre las familias, nunca me dijo sobre... Por favor. Ricardo gritó desde el piso, extendiendo las manos hacia Isabela, como si estuviera rogando por misericordia. Puedo compensarte, puedo darte dinero, todo el dinero que quieras. La oferta cayó en el restaurante como una bomba. Los comensales del área del bar se habían acercado tanto como se atrevían, fascinados por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Varios habían sacado sus teléfonos para grabar, aunque la mayoría los mantenía discretamente ocultos. Isabela miró hacia Ricardo con una expresión de disgusto, que era más devastadora que cualquier grito podría haber sido. «Dinero», repitió. Lentamente, tan en serio, cree que esto es sobre dinero. Se acucilló para quedar a la altura de Ricardo, quien seguía arrodillado en el piso. Señor Vázquez, su dinero está manchado de sangre. Cada peso que tiene en el banco está construido sobre la miseria que causó. ¿Y usted piensa que puedo ser comprada con la misma moneda que destruyó a mi familia? Ricardo sollozó aún más fuerte, como si finalmente entendiera la futilidad de su oferta. Mi padre, Isabela continuó, su voz volviéndose más intensa, trabajó desde los 14 años. Se rompió la espalda en obras de construcción para construir esa casa donde vivimos. Era una casa humilde, pero la había construido con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, durante 10 años. Se puso de pie lentamente, mirando hacia abajo al hombre quebrado. ¿Sabe lo que mi padre me dijo el día que llegaron sus máquinas a demoler nuestro hogar? Isabela preguntó. Me dijo: mi hija, algún día este hombre va a pagar por lo que nos está haciendo, no necesariamente con cárcel o con dinero, sino con algo peor. Va a tener que vivir sabiendo lo que realmente es. Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos físicos. Su llanto se intensificó hasta convertirse en gemidos que hacían que los testigos se sintieran incómodos. Diego finalmente encontró su voz dirigiéndose a Isabela, con una mezcla de horror y respeto. Señorita Morales, nosotros no sabíamos, nunca nos dijo cómo había hecho su dinero realmente. Isabela miró al hijo menor de Ricardo con ojos que mezclaban comprensión y tristeza. Diego, ¿verdad? Has crecido disfrutando de privilegios pagados, con el sufrimiento de familias como la mía, tu educación privada, tus viajes a Europa, tu automóvil de lujo. Todo eso existe porque tu padre decidió que su codicia era más importante que las vidas de otras personas. Diego retrocedió como si hubiera sido abofeteado. La realidad de su complicidad involuntaria golpeándolo como una avalancha. Andrea, quien había estado llorando silenciosamente, se acercó lentamente a Isabela. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz quebrada. ¿Cómo podemos arreglar esto? Isabela la miró con una expresión que se suavizó ligeramente.
Andrea, tú no eres responsable de los crímenes de tu padre, pero ahora que sabes la verdad, eres responsable de lo que hagas con ese conocimiento. Se dirigió hacia la mesa y tomó la servilleta de Ricardo, que estaba hecha de lino egipcio, y probablemente costaba más que lo que una familia promedio gastaba en comida durante una semana. Limpió sus propias lágrimas con ella en un gesto que de alguna manera se sentía tanto como piedad como desafío. Señor Vázquez, Isabela dijo dirigiéndose al hombre que seguía sollozando en el piso, levántese. Ricardo la miró a través de sus lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Le dije que se levante. Isabela repitió, su voz adquiriendo una autoridad que hizo que Ricardo obedeciera instintivamente. Cuando Ricardo finalmente estuvo de pie, temblando como una hoja, Isabela continuó. Durante 15 años he cargado con el odio hacia usted. He soñado con este momento, con la oportunidad de confrontarlo, de hacerle pagar por lo que le hizo a mi familia. Su voz se quebró ligeramente, pero ahora que lo veo, ahora que veo lo patético que es realmente, me doy cuenta de algo. El restaurante entero contenía la respiración, esperando sus siguientes palabras. Me doy cuenta de que usted ya ha pagado el precio más alto posible. Isabel la dijo suavemente. Se ha convertido exactamente en lo que merece ser. Un hombre vacío, sin amor real, sin respeto genuino, rodeado de personas que lo temen pero que no lo aman. Patricia sollozó audiblemente al escuchar esas palabras porque sabía en su corazón que eran verdad. Mire a su alrededor. Isabela gesticuló hacia la familia de Ricardo. Su esposa lo mira como si fuera un extraño. Sus hijos están avergonzados de llevar su apellido. Ha construido un imperio sobre los escombros de otras vidas, pero destruyó su propia alma en el proceso. Ricardo intentó hablar, pero solo salieron sonidos entrecortados de su garganta. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, señor Vázquez? Isabela preguntó. Cuando mi familia perdió todo, nos acercamos más. Cuando enfrentamos la adversidad, nos hicimos más fuertes. Pero usted, en su búsqueda de poder y riqueza, se aisló de todo lo que podría haber hecho que su vida valiera la pena. En ese momento el gerente se acercó nerviosamente, claramente no sabiendo cómo manejar una situación tan extraordinaria. Señorita Morales, preguntó atentamente, ¿necesita que llamemos a alguien? ¿Seguridad? ¿Policía? Isabela negó con la cabeza. No, señor Morrison. Esto es algo que necesitaba resolverse entre el señor Vázquez y yo y ahora está resuelto. Se dirigió hacia su bolso de servicio y sacó algo más que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era un sobre grueso claramente official, con sellos legales visibles. Señor Vázquez, Isabela dijo sosteniendo el sobre. Este es un documento legal que he estado preparando durante los últimos 2 años. Es una demanda civil por daños y perjuicios en nombre de todas las familias afectadas por el proyecto San José en Ricardo. Palideció aún más si eso era posible. He pasado años documentando cada aspecto de lo que usted hizo. Isabela continuó, las conexiones políticas corruptas, los sobornos, la manipulación legal, todo está aquí con evidencia completa y testimonios de testigos. Abrió el sobre y sacó varios documentos gruesos. Tengo grabaciones de conversaciones con los funcionarios que usted sobornó, Isabela dijo, su voz volviéndose más fuerte. Tengo documentos bancarios que muestran los pagos ilegales. Tengo testimonios de arquitectos e ingenieros que confirman que nunca hubo problemas ambientales reales en esa tierra. Ricardo se tambaleó como si fuera a desmayarse. Esta demanda, Isabela continuó, no solo busca compensación financiera, busca justicia penal, fraude, corrupción, conspiración. Hay suficiente evidencia aquí para enviarlo a prisión durante décadas. En el silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en el restaurante entendían que estaban presenciando no solo una confrontación personal, sino potencialmente la caída de uno de los hombres más poderosos del país. Pero Isabela dijo suavemente y esa palabra colgó en el aire como una promesa o una amenaza. Pero también tengo esto. Sacó otro documento del sobre. Una propuesta de acuerdo extrajudicial. Patricia se acercó más, sus ojos fijos en los documentos. Las familias de San José no quieren venganza, Isabel explicó. Quieren justicia, quieren que se reconozca lo que se les hizo y quieren asegurarse de que nunca vuelva a pasar. Miró directamente a Ricardo, quien estaba temblando incontrolablemente. La propuesta es simple. Usted admite públicamente lo que hizo. Paga compensación completa a todas las familias afectadas, calculada al valor actual de mercado de sus propiedades, más daños punitivos y establece un fondo perpetuo para prevenir que esto le suceda a otras comunidades vulnerables. ¿Cuánto? Ricardo logró susurrar. 80% de su patrimonio neto. Isabela respondió sin vacilar. La cifra golpeó a Ricardo como un rayo. Era prácticamente toda su fortuna. Si acepta, Isabela continuó, los cargos criminales no serán presentados. Si no acepta, estos documentos van a la fiscalía mañana por la mañana. ¿Y usted puede explicarle a un juez
¿Por qué cree que su libertad vale más que la justicia? Patricia finalmente encontró su voz. Isabela, señorita Morales y Ricardo. Acepta si hace lo que usted pide. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Con sus hijos? Isabela la miró con una expresión que se suavizó considerablemente. Señora Vázquez, sus hijos no son responsables de los crímenes de su padre. La propuesta incluye provisiones para asegurar su educación y un fondo modesto para la familia. No van a ser ricos, pero tampoco van a estar desamparados. Se volvió hacia Diego y Andrea. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer algo que su padre nunca tuvo: construir vidas basadas en valores reales en lugar de dinero robado. Diego se acercó lentamente a Isabela. Señorita Morales, yo quiero pedirle perdón en nombre de mi familia. Lo que hizo mi padre es imperdonable. Isabela estudió al joven durante un momento largo. Diego, el perdón no es algo que se puede pedir. Es algo que se gana a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Si realmente quiere hacer las paces con el pasado de su familia, dedique su vida a ayudar a otros, en lugar de a enriquecerse. Andrea se unió a su hermano. Podríamos ayudar con las familias con el fondo que mencionó. ¿Ves esa noche? Isabela sonrió genuinamente. Eso dependería de ustedes. Las puertas están abiertas para aquellos que genuinamente quieren hacer el bien. Todos los ojos se volvieron hacia Ricardo, quien había permanecido en silencio durante todo este intercambio. Finalmente, con una voz vérol y audible, preguntó: si acepto, si hago lo que pides, ¿podrás perdonarme algún día? Isabella Lowe miró durante un largo momento antes de responder. Señor Vázquez, el perdón no es algo que usted pueda comprar con dinero o acuerdos legales. Es algo que tiene que ganarse siendo una persona diferente de la que ha sido durante toda su vida. Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. Mi padre murió sin ver justicia. Mi madre trabajó hasta su muerte tratando de reconstruir lo que usted destruyó. Cientos de personas sufrieron por su avaricia. El perdón, eso es algo entre usted y su conciencia. La respuesta fue devastadora en su simplicidad. No era rechazo ni aceptación. Era la carga completa de la responsabilidad moral, colocada directamente sobre los hombros de Ricardo, el hombre más rico del país, rodeado de lujo en su propia celebración de cumpleaños. Finalmente entendía que había algunas cosas que el dinero nunca podría comprar, y la justicia, era una de ellas. El tic-tac del reloj antiguo se había vuelto ensordecedor en el silencio que siguió al ultimátum de Isabela. Ricardo permanecía inmóvil, sus ojos fijos en los documentos legales que representaban tanto su condena como su posible salvación. Las matemáticas eran simples, pero devastadoras. 80% de su patrimonio significaba perder prácticamente todo, por lo que había trabajado durante décadas. Pero las alternativas eran aún más aterradoras. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Ricardo preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro ronco. 72 horas. Isabela respondió sin vacilar. Tiempo suficiente para que consulte con abogados, para que evalúe sus opciones y para que tome una decisión informada. Patricia se acercó lentamente a su esposo, pero cuando extendió la mano para tocarlo, se detuvo. Era como si hubiera una barrera invisible entre ellos ahora, construida por años de mentiras y secretos que finalmente habían salido a la luz. Ricardo, Patricia, murmuró. ¿Cuántas otras cosas me has ocultado? ¿Cuántos otros secretos hay? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Ricardo miró a su esposa y por primera vez esa noche pareció genuinamente asustado de algo más que las consecuencias legales. El miedo en sus ojos era el de un hombre que se daba cuenta de que podría perder no solo su fortuna, sino todo lo que alguna vez había considerado importante. Patricia comenzó, pero no pudo terminar la frase. Andrea se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso de mármol con un sonido que hizo que todos se estremecieran. No puedo estar aquí, declaró, su voz temblando de emoción. No puedo seguir sentada en esta mesa comiendo comida pagada con dinero robado, pretendiendo que somos una familia normal. Diego la siguió inmediatamente. Andrea tiene razón. Todo esto, toda nuestra vida, es una mentira. Esperen en Ricardo. Gritó desesperadamente, poniéndose de pie tan rápido que volcó su copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel blanco como sangran. Son mis hijos. No pueden simplemente abandonarme cuando más los necesito. La ironía de sus palabras no se perdió en nadie presente. Durante toda la noche había demostrado desdén por cualquiera que considerara inferior. Y ahora rogaba por la lealtad de las únicas personas cuyo amor podría haber sido genuino. Papá Diego se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Sabes cuántas veces durante mi infancia me sentí orgulloso de ti? ¿Cuántas veces presumí en la escuela sobre lo exitoso que eras? Su voz se quebró. Ahora me doy cuenta de que toda mi vida he estado presumiendo sobre un criminal. Las palabras golpearon a Ricardo como balas físicas. Se tambaleó hacia atrás,
agarrándose del borde de la mesa para mantenerse en pie. Isabela observaba todo este intercambio familiar con una expresión compleja. No había triunfo en sus ojos, no había satisfacción vengativa. En cambio, había algo que parecía tristeza genuina por la destrucción que estaba presenciando. Señor Vázquez, Isabela dijo suavemente, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Ricardo la miró a través de sus lágrimas, asintiendo débilmente. ¿Alguna vez en todos estos años sintió culpa por lo que hizo? Preguntó Isabela. ¿Alguna vez pensó en las familias que destruyó? Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera buscando profundamente en su alma una respuesta honesta. Yo me convencí de que era solo negocios. Finalmente, admitió. Me dije que si no lo hubiera hecho yo, alguien más lo habría hecho. Me dije que era el funcionamiento normal del mercado libre. Pero en las noches silenciosas, Isabela presionó. Cuando estaba solo con sus pensamientos, nunca se preguntó qué había pasado con todas esas familias. La pregunta destrozó las últimas defensas de Ricardo. Su llanto se reanudó con renovada intensidad, pero ahora era diferente. No era el llanto desesperado de alguien atrapado, sino el llanto profundo de alguien que finalmente enfrentaba la verdad sobre sí mismo. Entre sollozos. Sí, pensé en ustedes, especialmente en los primeros años, pero cada vez que lo hacía me compraba algo nuevo o hacía una donación caritativa, o me decía que estaba creando empleos y contribuyendo a la economía. Isabela sintió como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y funcionó?, preguntó. ¿Logró convencerse completamente de que era una buena persona? No, Ricardo admitió en voz tan baja que apenas era audible. Nunca funcionó completamente, siempre estaba ahí en el fondo. Por eso necesitaba sentirme superior a otros. Por eso necesitaba recordarme constantemente que era exitoso, que era importante. El reconocimiento fue devastador en su honestidad. Ricardo finalmente entendía que toda su arrogancia, toda su crueldad hacia personas como Isabela, había sido su manera de silenciar la voz de su conciencia. Patricia se había sentado pesadamente en su silla, su rostro pálido mientras procesaba no solo la revelación sobre el pasado de su esposo, sino también su admisión de culpa consciente. ¿Cuántas noches? Patricia, preguntó con voz quebrada. Me mentiste cuando te pregunté por qué no podías dormir. ¿Cuántas veces me dijiste que eran solo preocupaciones de negocios cuando en realidad era esto? Ricardo no pudo responder. En ese momento el gerente del restaurante se acercó nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente. En lugar de pánico o confusión, había una determinación profesional que sugería que había tomado una decisión. Señorita Morales, dijo el gerente, me gustaría hablar con usted en privado, si es posible. Isabela asintió y siguió al gerente hacia un rincón del restaurante donde pudieran hablar sin ser escuchados por la familia Vázquez. Su conversación duró varios minutos, durante los cuales Ricardo y su familia permanecieron en un silencio tenso. Cuando Isabela regresó, su expresión había cambiado. Había algo nuevo en sus ojos, una resolución que no había estado ahí. Antes, señor Vázquez, Isabela anunció a Nelr a Morrison. Acaba de informarme que varios comensales han grabado partes de nuestra conversación con sus teléfonos. El color se drenó completamente de la cara de Ricardo. Aparentemente, Isabela continuó, algunos de los videos ya han sido subidos a redes sociales. Para mañana por la mañana, la historia de lo que pasó aquí esta noche será conocida por toda la ciudad. La implicación era clara. Incluso si Ricardo decidiera no aceptar el acuerdo legal, el daño a su reputación ya estaba hecho. Su imperio empresarial, construido sobre una imagen cuidadosamente cultivada de éxito legítimo, estaba a punto de colapsar bajo el peso de la verdad. Esto significa, Isabela explicó, que su decisión sobre el acuerdo legal se ha vuelto aún más crítica, porque ahora no es solo una cuestión de si enfrentará cargos criminales, es una cuestión de si tendrá algún control sobre cómo se cuenta su historia. Ricardo se dejó caer pesadamente en su silla, el peso completo de su situación finalmente hundiéndose en su conciencia. No era solo su fortuna lo que estaba en riesgo, era su legado entero. Los videos, ¿qué muestran exactamente? Preguntó con voz ahogada. Según el señor Morrison, muestran sus ataques verbales hacia mí, mi revelación sobre mi identidad y su admisión de culpa. Isabela respondió. En otras palabras, muestran exactamente quién es usted realmente. En ese momento, Andrea se acercó a Isabela con una expresión de determinación que recordaba sorprendentemente a su padre, pero dirigida hacia propósitos completamente diferentes. Señorita Morales, Andrea dijo, quiero que sepa que sin importar lo que decida mi padre, Diego y yo, queremos hacer lo correcto. ¿Qué significa eso específicamente? Isabela preguntó, estudiando cuidadosamente a la joven. Significa que queremos renunciar a cualquier herencia que venga de dinero manchado. Andrea declaró, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Significa que queremos trabajar para reparar el daño que se hizo en nuestro nombre.
Diego asintió vigorosamente. Andrea habla por ambos. No queremos nada que venga del sufrimiento de otras personas. Isabela los miró con una expresión que se suavizó considerablemente. Por primera vez esa noche había algo parecido a esperanza en sus ojos. Esa es una decisión admirable, Isabela dijo, pero también es una decisión que cambiará completamente. Sasvires, ¿están seguros de que están preparados para las consecuencias? Más preparados de lo que estamos para vivir con la culpa. Andrea respondió sin vacilar. Patricia, quien había estado escuchando el intercambio entre sus hijos e Isabela, finalmente encontró su propia voz. Isabela Patricia, dijo poniéndose de pie lentamente. Tengo algo que decirle. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Durante 20 años he sido la esposa de Ricardo. Patricia comenzó, su voz temblando pero determinada. He disfrutado de los beneficios de su éxito sin cuestionar realmente de dónde venía. Eso me hace cómplice, ¿no es cierto? Isabela consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Señora Vázquez, hay una diferencia entre ser engañada y ser cómplice voluntaria. Pero también hay una diferencia entre la ignorancia genuina y la ignorancia voluntaria. Patricia replicó, y tengo que admitir que hubo momentos cuando sospeché que había más en la historia de lo que Ricardo me estaba contando. Tomó una respiración profunda. Quiero unirme a mis hijos en su decisión, Patricia declaró. Quiero renunciar a cualquier derecho al dinero manchado y quiero hacer lo que pueda para ayudar a reparar el daño. La declaración golpeó a Ricardo como un rayo en el espacio de una noche. No solo había perdido su imagen pública y enfrentaba la pérdida de su fortuna, sino que su familia entera lo había abandonado moralmente. ¿Todos me van a abandonar? Ricardo preguntó desesperadamente. Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿me van a dejar solo? La pregunta reveló cuán profundamente distorsionada era su visión de la realidad. Incluso ahora, después de todas las revelaciones, seguía viendo su comportamiento criminal como algo que había hecho por su familia en lugar de algo que los había victimizado a ellos también. Papá, Diego dijo suavemente, acercándose a su padre. No te estamos abandonando. Te estamos dando la oportunidad de unirte a nosotros en hacer lo correcto. Hacer lo correcto me va a costar todo, Ricardo murmuró. Y no hacer lo correcto te va a costar tu alma. Andrea respondió, si es que no la has perdido ya. Isabel había estado observando este intercambio familiar con fascinación y tristeza crecientes. Finalmente se acercó a Ricardo, quien parecía haberse encogido físicamente bajo el peso de todo lo que había perdido en una sola noche en señor Vázquez. Isabel la dijo suavemente. ¿Puedo contarle algo sobre mi padre? Ricardo levantó la vista hacia ella, sus ojos rojos e hinchados. La noche antes de que llegaran sus máquinas a destruir nuestra casa. Isabela comenzó a mi padre, me despertó. Era muy tarde, tal vez las 2 de la mañana, me llevó al patio trasero de nuestra casa y señaló hacia el cielo. Su voz se suavizó con el recuerdo. Me dijo, mira las estrellas, mi Jacín en Porterlow. Que pase mañana, sin importar lo que perdamos, las estrellas seguirán ahí. Y mientras las estrellas estén ahí, siempre hay esperanza de que las cosas mejoren. Ricardo escuchó en silencio. Lágrimas renovadas corriendo por sus mejillas. En mi padre perdió todo. Isabela continuó. Su casa, su trabajo, su salud, eventualmente. Su vida, pero nunca perdió su dignidad, nunca perdió su capacidad de amar. Nunca perdió su fe en que la justicia eventualmente prevalecería. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted, señor Vázquez, tiene algo que mi padre nunca tuvo después de esa noche. Una opción, tiene la oportunidad de elegir quién quiere ser en los años que le quedan. La simple verdad de sus palabras resonó en el silencio del restaurante. Puede elegir seguir siendo el hombre que destruyó 150 familias por dinero, Isabela dijo. O puede elegir convertirse en el hombre que finalmente hizo lo correcto, incluso cuando le costó todo. Ricardo miró alrededor de la mesa hacia su familia, que lo observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Hacia los documentos legales que representaban su futuro, hacia Isabela, quien tenía todo el derecho del mundo de odiarlo, pero que en cambio le estaba ofreciendo algo que él no merecía, una oportunidad de redención. Por primera vez en décadas, Ricardo Vázquez entendió que tenía una decisión real que tomar. Una decisión que determinaría no solo su futuro financiero, sino el tipo de hombre que sería cuando finalmente enfrentara su propia mortalidad. El reloj se golló, haciendo tic-tac, marcando cada segundo que pasaba mientras el hombre más rico del país contemplaba la decisión más importante de su vida. 3 días después de la noche que cambió todo, Isabela Morales se encontraba parada frente a las oficinas centrales de Vázquez Industries, sosteniendo los mismos documentos legales que había presentado en el restaurante, pero esta vez no, estaba sola. A su lado estaban Patricia, Andrea y Diego Vázquez, todos vestidos de manera simple pero digna, sus rostros mostrando una determinación serena que contrastaba marcadamente con la ostentación que había caracterizado sus vidas.
Antares, los reporteros se habían reunido como buitres alrededor del edificio. La historia se había vuelto viral de una manera que nadie había anticipado. Justicia para San José había estado trending durante 72 horas consecutivas y las acciones de las empresas de Ricardo habían caído en picada mientras los inversionistas huían en pánico. Pero Isabela no estaba ahí por venganza mediática. Estaba ahí porque, contra todas las probabilidades, Ricardo había tomado una decisión que nadie había visto venir. ¿Está seguro de esto, señor Vázquez? El abogado principal de Ricardo había preguntado esa mañana revisando los documentos por quinta vez. Una vez que firme esto, no hay vuelta atrás. Está renunciando a prácticamente toda su fortuna. Ricardo había estado sentado en su oficina, la misma oficina donde había humillado a empleados durante años, donde había tomado decisiones que habían arruinado vidas, donde había construido su imperio sobre los escombros del sufrimiento. Ajeno, pero ahora parecía un hombre diferente, no físicamente. Seguía siendo el mismo hombre de 48 años. Pero había algo en sus ojos que había cambiado fundamentalmente. Ricardo había respondido con una voz que era más firme de lo que había sido en días, más seguro de lo que he estado de cualquier decisión en los últimos 20 años. Ahora, mientras Isabela esperaba en el lobby de mármol, que una vez había simbolizado el poder de Ricardo, se preguntaba si realmente había esperado que él tomara esta decisión. Parte de ella había estado preparada para una batalla legal prolongada, para años de litigación y resistencia. Pero Ricardo había sorprendido a todos, incluyéndola a ella. Las puertas del ascensor se abrieron y Ricardo apareció, pero no como el magnate arrogante de 3 días atrás. Caminaba con los hombros ligeramente encorvados, no por derrota, sino por el peso de la responsabilidad que finalmente había aceptado cargar. Sus ojos, que una vez habían brillado con arrogancia, ahora mostraban algo que Isabela reconoció, inmediatamente en paz. Isabela, Ricardo dijo suavemente cuando se acercó a ella. Gracias por venir, señor Vázquez. Isabela respondió profesionalmente, aunque su voz había perdido el filo cortante de 3 días atrás. Por favor, Ricardo dijo, llámame Ricardo. Creo que después de todo lo que ha pasado, las formalidades son innecesarias. Isabela asintió estudiando su rostro. ¿Estás seguro de esto, Ricardo? Una vez que firmemos estos documentos, tu vida cambiará para siempre. Mi vida ya cambió para siempre hace 3 días. Ricardo respondió. Esto solo hace que el cambio sea oficial. Se dirigieron hacia la sala de conferencias principal, donde esperaban los representantes legales de ambas partes, varios funcionarios gubernamentales que supervisarían la transferencia de fondos y representantes de las familias de San José que habían viajado desde todo el país para presenciar este momento histórico. Cuando Ricardo entró a la sala, un silencio reverencial llenó el espacio. Estas eran personas que habían sufrido directamente por sus decisiones. Familias que habían perdido todo por su codicia. Tenían todo el derecho del mundo de odiarlo, de querer venganza, pero algo extraordinario sucedió. María Elena Rodríguez, una mujer de 65 años, que había perdido la casa donde había criado a 7 hijos, se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de rabia. Era algo más complejo, señor Vázquez. María Elena dijo con una voz que temblaba de emoción. Durante 15 años he rezado todas las noches para que usted pagara por lo que nos hizo. Ricardo bajó la cabeza, preparándose para las palabras de condena que sabía que merecía. Pero también he rezado, María Elena continuó, para que algún día encontrara la redención. Porque el odio es una carga demasiado pesada para cargar durante tanto tiempo. Ricardo levantó la vista, sorprendido por la compasión en su voz. Lo que está haciendo hoy. María Elena dijo, no puede deshacer el pasado, no puede traer de vuelta a mi esposo, que murió de tristeza después de perder nuestra casa, pero puede evitar que otras familias sufran lo mismo. Caminó lentamente hacia Ricardo y, para sorpresa de todos, extendió su mano. Y eso, María Elena dijo mientras Ricardo tomaba su mano con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es suficiente para empezar. El gesto rompió las compuertas emocionales en la habitación. Una por una, las otras familias se acercaron, no para perdonar porque algunas heridas eran demasiado profundas para eso, pero para reconocer que Ricardo finalmente había elegido hacer lo correcto. Isabela observaba todo esto con una mezcla de asombro y gratitud profunda. Durante años había imaginado este momento, pero nunca había anticipado que sería tan sanador. ¿Podemos proceder con la firma?, preguntó el notario principal. Ricardo asintió y se dirigió hacia la mesa donde estaban dispuestos los documentos. Eran cientos de páginas que detallan exactamente cómo se distribuirían los fondos, cómo se establecerían los programas de apoyo, cómo se crearían las salvaguardas para prevenir futuras injusticias. Pero antes de tomar el bolígrafo, Ricardo se volvió hacia la habitación llena de personas cuyas vidas había impactado. Antes de firmar esto, Ricardo dijo su voz clara, pero cargada de emoción. Necesito decir algo.
A la habitación se quedó en silencio. Durante 20 años he vivido una mentira. Ricardo comenzó. Me convencí de que el éxito justificaba cualquier método. Me dije que el daño que causaba era simplemente el costo de hacer negocios. En su voz se quebró ligeramente, pero la verdad es que siempre supe que lo que estaba haciendo estaba mal, y elegí hacerlo de todas maneras, porque mi ego era más importante que su sufrimiento. Miró directamente a Isabela. Isabella, tu padre era un mejor hombre que yo jamás fui. Él luchó por su comunidad sabiendo que podría perder todo. Yo destruí una comunidad sabiendo que ganaría todo. Se volvió hacia las familias reunidas. No puedo deshacer el daño que causé. No puedo traer de vuelta a los seres queridos que perdieron por mi culpa. No puedo devolverles los años de lucha que tuvieron que enfrentar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Pero puedo asegurarme de que lo que quedó de mi vida se dedique a reparar lo que rompí. Y puedo asegurarme de que ninguna otra comunidad sufra lo que ustedes sufrieron. Tomó el bolígrafo con manos temblorosas. Este dinero nunca fue realmente mío, Ricardo dijo mientras firmaba la primera página. Fue robado de ustedes, y hoy finalmente regresa a donde siempre debió estar. Página tras página, Ricardo firmó su nombre, renunciando. Officialmente, $430 millones. Con cada firma, décadas de codicia y arrogancia se desvanecían, reemplazadas por algo que él no había sentido en años. Propósito real. Cuando terminó de firmar la última página, la habitación estalló en lágrimas de alivio, gratitud, y algo que parecía esperanza renovada. Pero Isabela tenía una sorpresa final. Ricardo, Isabela dijo acercándose a él con un sobre adicional. Hay algo más. Ricardo la miró con curiosidad. Las familias de San José han estado discutiendo, entre ellas durante los últimos 3 días, Isabela explicó, y han llegado a una decisión unánime. Abrió el sobre y sacó un documento. ¿Quieren ofrecerte un trabajo? La habitación se quedó en silencio absoluto. En un trabajo. Ricardo repitió confundido. Como coordinador de desarrollo comunitario para el nuevo proyecto San José, Isabela explicó: un salario modesto, trabajo duro, supervisión constante. Tu responsabilidad sería asegurar que la nueva comunidad que vamos a construir esté diseñada por y para las familias que viven allí. Ricardo miró el documento, luego hacia las caras expectantes de las familias. ¿Por qué?, preguntó con voz ahogada. ¿Por qué me darían esa oportunidad? María Elena se acercó nuevamente. Puch, dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Creemos en segundas oportunidades y porque nadie entiende mejor los errores que se pueden cometer que alguien que los ha cometido todos. Ricardo miró hacia Patricia, Andrea y Diego, quienes asintieron alentadoramente. Además, Andrea añadió: ya no eres rico, ahora eres como el resto de nosotros. Alguien que tiene que ganarse la vida honestamente. Por primera vez en días, Ricardo se rió. No era la risa cruel y arrogante del hombre que había humillado a Isabela en el restaurante. Era la risa genuina de alguien que finalmente entendía el absurdo hermoso de la vida. Acepto, Ricardo dijo sin dudar, pero con una condición. ¿Cuál?, Isabela preguntó. Que Isabela sea mi supervisora directa, Ricardo dijo mirándola a los ojos. Así voy a aprender a hacer esto correctamente. Necesito aprender de alguien que siempre ha sabido lo que significa realmente luchar por otros. Isabela estudió su rostro durante un largo momento buscando cualquier rastro de manipulación o falsedad, pero lo que vio era honestidad genuina, humildad real y algo que nunca había esperado ver en Ricardo Vázquez en Esperanza. Acepto, Isabela, dijo finalmente extendiendo su mano. Cuando se dieron la mano, no era el apretón entre un magnate arrogante y una empleada humillada. Era el apretón entre dos personas que habían encontrado una manera de transformar dolor en propósito, injusticia en oportunidad. 6 meses después, Isabela se encontraba parada en el mismo terreno donde una vez había estado su casa de la infancia. Pero ahora, en lugar de escombros y recuerdos dolorosos, había algo hermoso, una nueva comunidad que había sido diseñada, con amor, respeto y participación genuina de las familias que vivirían allí. ¿Cómo van los planos para el centro comunitario?, Isabela preguntó a Ricardo, quien estaba arrodillado en el barro, trabajando lado a lado con los albañiles para asegurar que los cimientos fueran perfectos. ¿Van bien?, Ricardo respondió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano sucia. Pero María Elena piensa que necesitamos más espacio para actividades de niños. Isabela sonrió. Ver a Ricardo trabajar con sus manos, ganar callos, ganar el respeto de las familias día a día. Había sido una transformación extraordinaria de presenciar. ¿Te arrepientes?, Isabela preguntó. Ricardo se puso de pie mirando alrededor del sitio de construcción bullicioso donde familias trabajaban junto a arquitectos, donde niños jugaban mientras sus padres planificaban el futuro, donde la esperanza se estaba construyendo literalmente ladrillo por ladrillo. ¿De qué?, Ricardo preguntó,
de perder el dinero, de renunciar a la arrogancia, de finalmente aprender lo que significa realmente construir algo valioso? Negó con la cabeza Isabela. Durante años pensé que era rico, pero estaba equivocado. Ahora soy rico. Rico en propósito, rico en comunidad, rico en la satisfacción de saber que cada día estoy ayudando a reparar el daño que causé. Miró hacia donde Patricia, Andrea y Diego estaban trabajando con otras familias en el jardín comunitario. Mi familia me respeta de nuevo. Ricardo continuó, no porque tenga dinero, sino porque finalmente me convertí en el tipo de hombre que merecía su respeto. Isabela siguió su mirada hacia la familia Vázquez, que había encontrado una felicidad genuina en la simplicidad y el trabajo honesto. Y la noche en el restaurante, Isabela preguntó, Ricardo sonrió. Una sonrisa que ahora llegaba completamente a sus ojos. Esa noche Ricardo dijo, me salvaste la vida. Literalmente me salvaste de convertirme en el tipo de hombre que muere rodeado de posesiones, pero vacío de amor. Se acercó a Isabela y para sorpresa de ella la abrazó brevemente. Gracias, Ricardo susurró. Gracias por ver algo en mí que valía la pena salvar incluso cuando yo no podía verlo. Mientras se separaban, Isabela miró alrededor del sitio de construcción una vez más. Niños riendo, familias trabajando juntas, esperanza floreciendo donde una vez había habido solo dolor. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Isabela dijo. ¿Qué? Ricardo preguntó que mi padre tenía razón. Isabela respondió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. La noche antes de que destruyeras nuestra primera casa, me dijo, que las estrellas siempre estarían ahí, y que mientras las estrellas estuvieran ahí, siempre habría esperanza de que las cosas mejoraran. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas de la noche comenzaban a aparecer. Tomó 15 años, Isabela dijo, pero las cosas finalmente mejoraron, no solo para nosotros, sino incluso para ti. Ricardo siguió su mirada hacia las estrellas, y por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado que existía. Gratitud pura, no por lo que tenía, sino por quién se había convertido. En la distancia, María Elena gritó que la cena comunitaria estaba lista. Familias enteras comenzaron a converger hacia el área común donde una comida simple pero abundante los esperaba. ¿Vienes? Ricardo preguntó a Isabela, por supuesto. Isabela respondió tomando su brazo amigablemente, mientras caminaban juntos, hacia la cena, hacia la comunidad que habían construido juntos, hacia el futuro que habían creado de las cenizas del pasado. Ambos entendieron algo fundamental. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que construyes. La verdadera fuerza no viene de dominar a otros, sino de elevarse juntos. Y la verdadera redención no es posible hasta que reconoces que tu mayor éxito puede venir de reparar tu mayor error. Esa noche, bajo las mismas estrellas que el padre de Isabela había señalado años atrás, dos personas que una vez habían sido enemigas compartieron una comida simple con la comunidad que habían salvado juntas. Y por primera vez en 15 años, tanto Isabela como Ricardo se durmieron esa noche sintiendo que el mundo era exactamente como debía ser.